Saludos amigos y bienvenidos una semana más. Nos ponemos en camino en este lunes para hablarles del diaconado permanente, ya que recientemente se ha celebrado en nuestra ciudad de Toledo el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. En cifras, para que se hagan una idea, se calcula que en las diócesis españolas hay cerca de 450 diáconos permanentes. Hoy nos acercamos a esta realidad que ha sido instituida en nuestra diócesis de Toledo desde el pasado mes de junio. Y para ello vamos a contar con el testimonio de una familia que vive esta realidad, como les decía antes, pero también vamos a contar en esta primera parte del programa con el vicario episcopal para el clero de nuestra diócesis de Toledo, don Álvaro García Paniagua. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos que saludar a don Juan Carlos Mateo, secretario del Comité Nacional para el Diaconado Permanente. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, don Juan Carlos está con nosotros porque ha sido un poco el promotor de este encuentro nacional que se ha celebrado a lo largo de estos días en nuestra ciudad de Toledo, ¿no? Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. Vamos a empezar, si les parece, definiendo qué es esto del diaconado permanente y qué diferencia existe entre el diaconado, ahora que recientemente se van a celebrar las órdenes en nuestra diócesis, y el diácono en grado permanente o permanente. A ver, cuéntenos. Bueno, el diaconado como tal es una participación en el sacramento del orden. Entonces, cuando hablamos de orden, pensamos en obispos, pensamos en presbíteros y también en diáconos. Y en este último grado de diáconos los hay algunos que son transitorios, que son ad tempus, es decir, están un tiempo y luego recibirán un otro grado del sacerdocio del orden, que es el presbiterado o algunos el episcopado. Y los que no reciben la ordenación para el sacerdocio, lo reciben de manera permanente, es decir, que lo serán, una vez que sean ordenados, para siempre. Entonces, lo que hace distinto es que unos lo reciben en un tiempo, para recibir luego posteriores órdenes, y los que lo reciben de manera permanente serán siempre diáconos permanentes. O sea, digamos que existe una vocación al diaconado permanente, que no es que una persona, un hombre, no haya llegado a ser sacerdote y se haya quedado en un diaconado permanente, sino que existe una vocación al diaconado permanente. Así es. Al margen de la vocación al sacerdocio, ¿no? Exacto. De hecho, la puerta de entrada, es decir, discernimiento, formación, acompañamiento, ordenación, es distinta. Es decir, se siguen unos ritmos que no son los que siguen uno que va a ser ordenado. Un diácono que aspira a convertirse en sacerdote. Un diácono que aspira a recibir las órdenes del presbiterado, entra en un seminario, cursa unos estudios, hace un proceso de maduración humana y espiritual. Un diácono que quiere ser ordenado permanente, vive normalmente si está casado con su familia, recibe una formación adecuada a su propio modo de vida, por lo tanto suele adaptarse por las tardes, en una formación de 3 años, compatibilizando y conciliándolo con la vida familiar, con retiros espirituales que suelen ser en fin de semana. Es decir, es un proceso de formación paralelo, pero no es pero distinto, diferenciado. Bueno, esto no es algo nuevo, no es algo que ahora la Iglesia se haya inventado, ¿verdad que sí? Y entonces hay que situarlo, y a la hora de situarlo podemos ir incluso a la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles ya encontramos, ¿no?, el diaconado permanente. Así es. Capítulo 6 del libro de los Hechos, ahí ya tenemos los primeros diáconos que fueron ordenados para el servicio. Y esa vocación ha estado presente en la Iglesia occidental hasta el siglo V, y en la Iglesia oriental se mantuvo siempre. Es verdad que luego circunstancias de distinta índole hizo que en el siglo V fueran poco a poco desapareciendo y han sido reinstaurados, es decir, el orden del diaconado que existió al principio ha sido reinstaurado en el Concilio Vaticano II. Es decir, hay una constitución, la Lumen Gentium, cuando habla de la Iglesia, en el capítulo 3 habla de la
Constitución sobre la jerarquía de la Iglesia. Y hay un número, el número 29 de esa Constitución, que habla de los diáconos. Y entonces dice que recuperando el diaconado que ya hubo en los primeros siglos, ahora la Iglesia vuelve a reinstaurarlo e insta a los obispos que lo implanten en sus diócesis. Estamos hablando de final del año 1965. Y a lo largo de la historia el diaconado permanente se ha mantenido. Encontramos algunos ejemplos, por ejemplo, en santos, don Álvaro, que hayan sido diáconos permanentes. Bueno, en la historia de la Iglesia sí hay algunos santos canonizados que han sido diaconados. Por ejemplo, San Efrén, que era diácono, o también San Lorenzo. San Lorenzo, que murió mártir, era diácono, ¿no?, del Papa y es también santo. Luego también ha habido, por ejemplo, San Francisco de Asís, también era diácono, no llegó a ordenarse sacerdote. Son santos muy conocidos y otros muchos que habrá que evidentemente no están canonizados, pero que están en el cielo con el Señor. Bueno, ¿y qué es lo que diferencia principalmente al diácono permanente del sacerdote? El diácono permanente es un colaborador del presbítero y del obispo. Y participa del orden en un grado que está ordenado para el servicio, mientras que el presbítero participa en un grado del sacramento que le hace colaborador del obispo, pero le capacita, por la misma ordenación, para la celebración de sacramentos, Eucaristía, reconciliación, que el diácono permanente no puede, entre otras cosas porque es ordenado para el servicio y para ayudar a los presbíteros. Don Álvaro. Sí, en relación con lo que dice Juan Carlos, don Braulio, en la carta que ha escrito, utiliza una imagen muy bonita haciendo esa distinción, porque don Braulio viene a decir que si nosotros contemplamos a Jesucristo, cuando miramos a un sacerdote vemos como la imagen de Jesucristo como pastor, que es lo que él señalaba más, el tema de los sacramentos, etc. Y cuando miramos al diácono permanente es como mirar la imagen de Cristo como siervo, la imagen de Cristo como siervo, en todo lo que supone Jesucristo también como siervo, el siervo que sirve a la comunidad y que nos invita a nosotros también a tener una actitud siempre de servicio, ¿no? Entonces, quizá hay como tres palabras, ¿no?, que pueden ayudarnos a definir la misión del diácono permanente. Palabra, liturgia y caridad. Es lo que se llama la triple diaconía. En parte, cuando se les ordena, la misma ordenación les capacita para la proclamación del Evangelio, para la homilía, pero también les capacita para el servicio en la caridad. La atención a los pobres siempre ha sido un aspecto que ha acompañado la vida de los diáconos. Fueron ordenados en el capítulo 6 de los Hechos para servir a las viudas de los griegos. San Lorenzo, el tesoro de la Iglesia son los pobres. Es decir, que siempre ha estado en ese sentido. Y entonces esa triple diaconía es la que constituye, por así decir, el sello de los diáconos. Usted, don Juan Carlos, como secretario del Comité Nacional para el Diaconado Permanente, podrá hacernos o ofrecernos una visión general del diaconado, de esta realidad en todas las diócesis. Yo he hablado antes de una cifra de unos 450 diáconos permanentes en toda España, ¿es así? Sí, sí, sí. Es decir, igual que sabemos cuántos sacerdotes hay en cada diócesis, pues también, aunque sean menos, pero sabemos cuántos diáconos están ordenados y sirviendo en las diócesis. Efectivamente, los últimos datos oficiales que nos han comunicado, 447 en 47 diócesis de España. Ya ese dato es erróneo porque hay 3 nuevas que acaban de instaurarlo. Todavía no tienen diáconos ordenados, pero sí han instaurado, como en Toledo, el diaconado permanente y por lo tanto es posible la admisión, discernimiento y en un futuro la ordenación. Y aproximadamente son 450 en todas las diócesis de España. En nuestra diócesis de Toledo desde el pasado mes de junio, cuando don Braulio, digamos que lo instaura o lo instituye. Sí, sí, en ese momento, una vez que pasa el verano, don Braulio
pues lo que hizo es crear una comisión para el diaconado permanente. Entonces, bajo la vicaría del clero, porque o sea, el diácono permanente, una vez que es ordenado diácono, automáticamente pues ya pasa a incardinarse en la diócesis y por lo tanto pertenece al clero. Por eso estaba, diríamos, en la vicaría del clero. Entonces, don Braulio crea la comisión del diácono permanente y pone un sacerdote, diríamos, como responsable, que en nuestra diócesis es José Fernando González de Espuela, que es el párroco de la parroquia de aquí de Toledo, de Santa Teresa. Y junto con él, pues también ha nombrado a un grupo de colaboradores sacerdotes para hacer todo el acompañamiento que hablaba don Juan Carlos, es decir, a la hora de hacer el discernimiento de los posibles candidatos, y una vez que se ha hecho el discernimiento, pues durante ese periodo que se vea prudente, que suele ser unos 3 años, pues acompañarlos a todos los niveles, en la parte formativa, la parte espiritual, en fin, todo lo que vaya surgiendo, pues tener un acompañamiento de esa vocación. Don Juan Carlos, ¿cómo es la formación de un diacono permanente? Porque si es una persona que puede tener su trabajo, su familia, luego lo veremos a través del testimonio, ¿no? Que bueno, pues pueden formar una familia, casarse, tener su trabajo, pero sin embargo están diciendo que también requieren y precisan de una formación. ¿Cómo es esa formación? Bueno, yo diría así de entrada que es seria. No nos pensemos que es una cosa, bueno, una pinturilla para darles... Una catequesis ligera. No, son 3 años que luego en la práctica nunca son 3 años, porque precisamente por esa difícil conciliación de vida laboral, familiar y de formación, pues se va alargando en el tiempo. Pero hay un plan de formación aprobado por una plenaria de la Conferencia Episcopal, donde se señala en anexo todas las materias que han de cursar los diáconos permanentes. Diríamos que viene a ser, salvando las distancias, la mitad de la formación que recibe un sacerdote. Es decir, en lo fundamental es lo mismo, pero seguramente menos horas, menos créditos, pero en la parte formativa es una formación seria. No es la única. Es decir, a esa, aunque no se pueda estipular de una manera tan rigurosa, pero la formación espiritual, tienen que ir avanzando y creciendo porque van a ser servidores del pueblo de Dios, una madurez humana, bueno, requisitos que la Iglesia siempre pone para los presbíteros, también para ellos. Les piden una edad mínima, 35 años. Es decir, existe, esa era una de las preguntas, una serie de requisitos o de condiciones para que una persona pueda aspirar a convertirse en diácono permanente. Sí, es decir, se puede ser diácono permanente. Lo habitual es que sean casados, pero también cabe que sea un diácono permanente célibe. Cuando uno se ordena célibe, sigue célibe siempre. Y cuando uno se ordena casado, sigue casado siempre. Entonces, para los diáconos, uno y otro, la condición que se pide son 35 años de edad, si está casado, 5 de matrimonio, y, parte importante, el consentimiento por escrito de la esposa. Es decir, es una vocación que recibe él, pero no puede ser posible vivirla ni desempeñarla sin que la esposa colabore de una manera directa, consintiendo y adhiriéndose a esa vocación que va a recibir su esposo. Al menos esos requisitos son los mínimos que la Iglesia pide. Entiendo que no tendría ningún sentido, ¿no? Porque el matrimonio, ¿no? Tal y como lo concibe la Iglesia, pues perdería todo sentido en ese caso. ¿En nuestra diócesis de Toledo hay algún diácono permanente o está en proceso de formarse, de discernimiento? Sí. Bueno, como acabamos de empezar ahora, diríamos que este primer año sobre todo tiene como 2 objetivos, ¿no? Por un lado, dar a conocer lo que es el diaconado permanente, que por eso pues programas como este o el encuentro que ha habido este pasado fin de semana. Nosotros, por ejemplo, desde la Vicaría del Clero, en la próxima reunión de formación de sacerdotes, también vamos a contar con la presencia de diáconos permanentes para que den testimonio de cómo lo están viviendo en otras diócesis, etcétera, ¿no? Entonces, el primer año es dar a conocer y ver posibles candidatos. Por ejemplo, el otro día, cuando tuvimos el encuentro con los sacerdotes en el Consejo Presbiteral, pues se dijo que ya se ha creado esta comisión
y lo normal es que si hay algún candidato en una parroquia, pues el párroco sea el que conozca. Igual que cuando va un seminarista al seminario, pues normalmente es el párroco el que conoce a ese joven o a ese monaguillo, a ese chico, ve que tiene indicios de vocación y entonces lo presenta. Pues igual, ¿no? Es decir, ya se pueden presentar posibles vocaciones al diaconado permanente. Entonces, la realidad de nuestra diócesis ahora es que hay un grupo de candidatos y entonces durante este año se va a ir haciendo pues, el contacto con ellos, hablar y hacer ese discernimiento de posible vocación. Y luego ha dado la casualidad de que recientemente ha venido un matrimonio misionero que de momento se ha sentado aquí en Toledo y que es diácono permanente. Entonces se ha puesto al servicio de, diríamos, se ha puesto en contacto con don Braulio y se ha puesto al servicio de la comunidad católica toledana. Entonces no ha sido ordenado por don Braulio, pero da la casualidad de que en estos momentos... Es válido, ¿no? El diaconado en todo el... Sí, además es que es una familia peculiar, sí, en el sentido... Eso es, de que pues, tiene ese espíritu misionero, han estado en Ecuador, están aquí, quiero decir, lo que supone eso también como ministerio, ¿no? de servicio, de evangelización, de misión y toda la familia con él, ¿no? Don Álvaro, diría que en nuestra diócesis de momento es una realidad un poco desconocida. De ahí esos intentos de difusión, de dar a conocer, de... Claro, porque por ejemplo en diócesis donde ya tienen unos años, pues desde el Concilio Vaticano II, hay algunas diócesis, como Sevilla creo, u otras que ya llevan muchos años, entonces la gente lo ve en las parroquias y entonces ya va entendiendo y lo ve como normal. En nuestra diócesis, como todavía no se había implantado, pues se conoce, diríamos, la realidad del diaconado, pero siempre se ha visto como de cara a la ordenación sacerdotal. O sea, en nuestras parroquias hemos visto, yo me ordené de diácono en Oropesa, pero la gente sabía que más o menos en un año me iba a ordenar sacerdote. Entonces esta, como es una realidad nueva, pues hay que darla a conocer para que se entienda explicarla bien. Hay que explicarla, claro. Sí. Bueno, Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes aquí en Toledo, que se ha celebrado este fin de semana. Háblenos de los objetivos de este encuentro y de los principales temas que se han tocado. Uno de ellos, además, claro, llamaba mucho la atención, ¿no? La conciliación familiar y diaconal, ¿no? Claro. Bueno, es el 33 encuentro de diáconos permanentes, es decir, que es una larga historia de encuentros que se ha venido celebrando una vez al año desde hace muchos años. Este año se va rotando por distintas provincias de toda España. Este año coincidió que es aquí en Toledo, pero la historia del diaconado en España tenemos que en el año 79 hubo ya las primeras ordenaciones de diáconos en Barcelona, porque el año anterior, en el año 78, fue la Conferencia Episcopal la que pidió a la Santa Sede permiso para poder instaurar en las diócesis el diaconado. Hubo diócesis más pioneras, lo implantaron y en ese año siguiente, 79, se ordenaron los primeros diáconos. Y luego Sevilla, Madrid, estas son como la avanzadilla. El encuentro, lo que hemos querido ayudar a que vivan una vocación que en ellos es doble. Por un lado participan del sacramento del orden y por otro lado muchos son también padres de familia y esposos. Coinciden en ellos un doble sacramento, orden y matrimonio. ¿Cómo es posible conciliarlo? Sacramentalmente lo podemos explicar, pero luego la vida cotidiana, la vida diaria, les ayuda a que vivan esa vocación de diáconos, también como padres, también como esposos y también, por supuesto, en la comunidad o en el servicio que se le encomienda por parte del obispo. Entonces, lo que hemos querido en este encuentro, hay un equipo de trabajo que se reúne una vez al año, que toma el pulso a la vida diaconal en España y que propone el tema del próximo encuentro. Entonces, en el encuentro que se tuvo en abril, ya se señaló que este sería el tema de este encuentro que hemos tenido este fin de semana pasado. Diaconado permanente y familia. Y entonces las ponencias del encuentro vienen a ser como un hilo. Partimos de la teología,
lo pasamos por la experiencia práctica de un diácono permanente y su esposa, y luego muchos diáconos en España, dada esta realidad que viven en su propia persona, son delegados de pastoral familiar en las diócesis. Entonces lo que queremos también es que conozcan la pastoral familiar de la diócesis de Toledo, tan rica, tan diversa. De hecho, va a haber un momento, ¿no?, para la presentación por parte de la Delegación de Familia y Vida de todos los proyectos que Exacto. tenemos. Es como el equivalente a una ponencia, solo que tendrá esta otra dinámica más de difusión pastoral de la pastoral familiar. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos a esta realidad, que, ojo, repito, aquí pues todavía se desconoce en nuestra diócesis de Toledo, pero que ya está empezando a sonar, y con este programa, ¿verdad?, nuestra intención, don Álvaro, era difundir, hablar de este encuentro, por supuesto, el Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes, y muy atentos ahora al testimonio de uno de ellos y de su esposa, que estarán también con nosotros. Gracias a don Álvaro por acompañarnos y a don Juan Carlos. Muchísimas gracias. 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 Y enseguida volvemos con el testimonio, como les decía. Y de nuevo aquí para hablarles de ese Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes que se ha celebrado a lo largo de todo este fin de semana en nuestra ciudad de Toledo. El diaconado permanente y la familia ha sido el tema que se ha expuesto a lo largo de estos días de encuentro en los que ha participado un número importante de diáconos permanentes con sus familias. Y precisamente lo que tenemos aquí es a una familia, un matrimonio formado por Belén Santos y Javier Villalba, que son de Madrid y han participado, y además de una manera activa, en este encuentro. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Javier es diácono permanente. Decíamos antes que es una realidad un tanto desconocida en nuestra diócesis de Toledo. Antes hablábamos con don Juan Carlos y don Álvaro de en qué consiste esto de ser diácono permanente, pero a mí me gustaría preguntarte, Javier, ¿cómo surge? Porque lo que nos ha quedado claro es que es una vocación. ¿Cómo surge en ti esta vocación? Pues es una vocación, y además es una vocación que, como bien decía antes Juan Carlos, una vocación cualitativamente diferente al sacerdocio, ¿no? Jesús llama al servicio, ¿no? Y llama al servicio a una persona que en el 90% de los casos de los diáconos está casada, ¿no? Es decir, que ya has hecho un proyecto vital con otra persona, con tu mujer, ya has puesto a Jesús en medio de ese camino del matrimonio, y en esas circunstancias Dios te llama a un seguimiento distinto, ¿no? Y es una vocación que la palabra fundamental es servir. Servir a la comunidad, servir a la Iglesia, servir al mundo, configurándote con Jesús, que es el servidor, ¿no? El servidor por antonomasia del Padre y del hombre, ¿no? Surge, pues es una llamada, es una vocación. O sea, tú ya estabas casado, más de 5 años, es una de las cosas que se me han quedado en la primera parte, ¿no? Sí, sí. ¿Tenías niños ya? ¿Tenéis 4 hijos? Teníamos 2, sí, y ahora ya tenemos 4, pero en ese momento teníamos 2. ¿Y tú decides o te sientes llamado? ¿Tú tenías tu trabajo? Sí, yo soy pediatra, yo trabajo en el centro de salud. Belén es profesora de lengua y literatura en el Colegio de los Hermanos Maristas, allí en Villalba, y con una vida pues, de familia normal, ¿no? Pero sí es verdad que en un momento dado pues, surge un gusanillo interior, ¿no? Y eso te pone en búsqueda, y al final encuentras que eso que tienes dentro es una llamada. Y, por ejemplo, lo importante de ese camino, pues el programa también se llama En Camino, y que hemos estado hablando también durante este fin de semana, precisamente es la importancia de esa llamada que acontece durante el matrimonio, en el matrimonio, ¿no?
no es una persona a la que Dios llama de manera independiente, sino que llama con un proyecto vital, y ahí que la importancia de la esposa en ese discernimiento, en ese camino, lo que hemos llamado un poco el noviazgo, ¿no? También en la vocación del diaconado, ¿no? Y es muy interesante porque es entre los dos pues hacer ese camino juntos para ir viendo por dónde llama el Señor, ¿no? Claro, antes planteaban el tema de que tienen que contar, tiene que firmar un documento a la esposa, ¿no? Tiene que contar con el asentimiento de tu esposa. Yo decía, claro, es que si no el matrimonio no tendría ningún sentido, tal y como lo plantea la Iglesia Católica. Es decir, yo ahora siento esta vocación, pero lo hago al margen de ti. En definitiva, que esto es algo de los dos, esta vocación, ¿no, Belén? Porque Sí. de alguna manera tú también vives el que él sea diácono permanente, quiero decir, que te influye, te afecta, te contagia. Claro, lógicamente, porque es el proyecto de vida que hemos hecho juntos. En nuestro caso, bueno, pues el camino a veces no es tan fácil, pues porque primero no hay referentes, es decir, que yo me encontraba con que cuando Javier empieza a sentir esas emociones de esta vocación, pues muy pocas mujeres de mi edad, un poquito como de aislamiento, qué papel es el nuestro dentro de esta llamada, dentro del Claro. matrimonio. Es decir, muchos vértigos, incertidumbres, que lleva su tiempo y su proceso ir encajando, lógicamente, ¿no? Pero en nuestro caso, yo creo que la clave ha sido que yo siempre me he sentido muy implicada en este camino. Javier me lo ha hecho vivir a mí y a nuestros hijos como un proyecto familiar. Entonces, pues poquito a poco, claro, con el tiempo, cada uno en nuestros ritmos de espiritualidad, pues nos vamos dando cuenta de que, en este caso el diaconado, enriquece nuestro patrimonio. Es decir, que no es algo en el que yo pueda permanecer ajena a ello. Entonces, en la manera en que también te vas implicando, vas conociendo, pues efectivamente, yo siempre digo que se ordenó Javier, pero yo también me ordené un poquito. Lo iba a haber dicho yo antes, pero no lo quería decir. Porque es así. Y ese tiempo de preparación, de discernimiento, Claro. que la conciliación no es fácil, obviamente, pues por los ritmos laborales, porque la familia, los estudios son complicados, lleva mucho tiempo. 4 hijos. 4 hijos, es decir que, bueno, pues es complicado, ¿no? También es verdad que nosotras no encontramos muchas veces como nuestro papel, ¿no? Pero después todo es mucho más sencillo de lo que parece. Bueno, eso es un poquito la clave que nosotros hemos tenido. Bueno, vosotros habéis participado en este encuentro y decía que de manera muy activa porque habéis presentado, yo creo que una de las charlas importantes, clave de este encuentro, que venía a hablar del diaconado permanente y la familia. La vuestra, en concreto, era conciliación de la vida, entre la vida diaconal y la familiar. ¿Esto es posible? Debe ser, Porque ¿no? partimos de la base de que cada uno tiene su trabajo. Sí. Tenéis 4 niños. Sí, sí. Y luego tú, entiendo, Javier, tienes tus obligaciones como Profesión. diácono Ah, sí, sí, sí. y tus deberes, aparte de Sí, tu sí, sí. profesión como pediatra. Sí. Es curioso porque desde fuera se ve así como diferentes equilibrios, y es verdad que hay momentos de dificultad, ¿no? Pero fíjate, en nuestro caso, desde que se produce esa llamada inicial, hablamos antes que eran 5 años, ¿no?, de formación, nos pasamos 13. 13 años... 13 años de formación, lo que antes decía don Juan Carlos. Discernimiento, empiezas, entre- paras, vuelves, nacen las niñas, pues... Sí. Señor, pues no sé, pues aquí estamos, pero hasta que se empieza el camino de la formación, que dura un tiempo, y que luego está la formación permanente que sigues, ¿no?, en ese proceso de formación, ¿no? Siempre hemos dicho que es formarte mejor para servir mejor, o sea, en la medida que tanto profesionalmente como en aspectos teológicos estés mejor formado, pues también puedes servir mejor a la comunidad, ¿no?, y a la Iglesia. Nuestra ponencia de este fin de semana, que era un poco cómo se conciliaba la vida familiar y la diaconal, pues la base está en esa doble sacramentalidad que comentaba Fue también otra de antes. las conferencias. Sí, justo la anterior. Y es que, claro, Jesús nos llama cuando hay un proyecto de vida previo en el matrimonio. Siempre hemos pensado que es que Dios te quiere así, o sea, te llama en ese momento porque te quiere
casado, con tu proyecto de vida, bueno, y ahora, lo que habéis vivido juntos en la familia, vuestro amor, lo que habéis transmitido a vuestros hijos, bueno, pues ahora transmitirlo a la comunidad y transmitirlo al mundo, ¿no? Es decir, es una vocación muy bonita, es una vocación preciosa, porque Dios te llama en ese proceso vital y une los dos sacramentos, que llamamos los sacramentos del servicio, ¿no? El matrimonio y el orden. Y el orden en el grado del diaconado, del servicio, ¿no? ¿Cómo se concilia? Pues poniendo a Dios en medio, ¿no? Lo mismo que le pones en tu vida matrimonial, en la vida familiar, pues en diferentes ámbitos, pues también eres 24 horas al día diácono. O sea, no eres menos diácono porque estés trabajando o porque estés en el supermercado o vayas a recoger a los niños, eres la misma persona, ¿no? La unidad de vida, y en ese momento pues también estás haciendo un testimonio de servicio, ¿no? Lo mismo que no dejas de ser padre por estar en otro sitio, ¿no? Eres padre, eres diácono, médico cuando surge, pero lo importante es no compartimentalizar tu vida, no o sea, cajoncitos de ahora estoy en la parroquia y soy diácono, ahora estoy en casa y soy padre, ¿no? Es toda tu vida la que se llena de esa realidad. Cuando lo vives así, pues vives permanentemente 24 horas como diácono, como padre, como esposo, como médico, etc. Esa unidad de vida solo la da pues, una intensa vida espiritual, ¿no? O sea, poner a Dios en tu camino, en tu vida, en tus decisiones, y eso se hace pues, con tu esposa, ¿no? Que es con la que siempre has caminado desde el matrimonio, ¿no? Y es muy importante, yo creo que, hablaba antes Belén de ese acompañamiento, de esa cercanía, ¿no? La forma de vivir y de conciliar la vida familiar y diaconal, pues es vivirlo juntos, ¿no? Es verdad que hay una persona que es la llamada, ¿no? Pero eso se mete en el camino del día a día. En el fondo contagia a todos, ¿no? Y además otra cosa es el ser y otra cosa es la tarea. La tarea a veces es difícil, los equilibrios, pero es que la tarea es solamente al final, el final del proceso de un ser, ¿no? Entonces, hay tareas pastorales que Javier y yo compartimos, otras pues no, obviamente, pero bueno, pues ahí vamos un poco cada día. A mí me gustaría profundizar un poquito en eso, Belén, ¿no? Para los que nos estén viendo en este momento y alguien pueda pensar, bueno, pero si yo tengo un matrimonio entregado en mi comunidad, en mi parroquia, ¿qué es lo que puede diferenciar en cuanto a tareas, quizá, vamos a lo más material, lo que hace o lo que hacéis vosotros de un matrimonio que esté comprometido en una comunidad, con su parroquia? Bueno, Javier. Bueno, comentaba también antes Juan Carlos que el ser precede al hacer, ¿no? No podemos definir al diácono por lo que hace, sino por lo que es. A través de la ordenación sacramental te configuras con Cristo siervo, con Cristo servidor, de forma que lo que haces ya no lo haces como una persona no ordenada, sino precisamente representando, es decir, haciendo presente a Jesús en todo lo que haces. Lo mismo que el sacerdote lo representa como Cristo cabeza y pastor, nosotros lo representamos a Jesús en lo que hacemos como servidor. De forma que la tarea es importante, pues se puede trabajar en pastoral familiar, se puede bautizar, etcétera, un poco todas las funciones que el concilio pone tanto en la liturgia, en la palabra y en la caridad, pero no es tan importante la tarea, con ser importante, lógico, sino quién eres, a quién representas y el signo de la manera que lo haces, ¿no? Se puede hacer lo mismo, pero es una persona distinta, es una persona ordenada. De forma que en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el día a día, lo que se hace con un matiz distinto. Por eso esa persona es un signo en medio del mundo, ¿no? Que yo creo que es la grandeza del diaconado permanente que nos pone el concilio, ¿no? En este siglo XXI, ¿no? Son personas con las mismas dificultades que todos, con la misma vida de todos, pero son ministros ordenados en medio del mundo. Lo que hemos llamado ministros de lo cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Porque en virtud de esa ordenación representan a Jesús donde estén. ¿Eres catequista? Sí, igual que todos, pero con un signo distintivo. ¿Se trabaja en Cáritas? Pues igual que todos los voluntarios, sí, pero con un signo distintivo por esa ordenación, porque representas a la Iglesia. Eres el rostro de la Iglesia y dónde está, como configurado con Jesús. Yo creo que ese es el matiz fundamental de la belleza del diaconado, ¿no?
y que no se define por la tarea, que es amplísima, ¿no? Pues, donde hay pobres, donde hay necesitados, donde hay enfermos, donde en las periferias existenciales que nos dice el Papa Francisco, en la liturgia, en la caridad, tareas muchísimas, ¿no? Pero con ese signo distintivo de la ordenación, ¿no? Esa doble sacramentalidad es lo que define que el diaconado permanente sea distinto. ¿Y esto en casa cómo se vive, Belén? ¿Vuestros hijos, vuestras hijas? No sé. Nuestros 3 hijos. y 1. 3 y 1. Bueno, pues al principio es muy interesante ver la visión que tienen los chicos, niños, ¿no? los niños. En este caso nosotros ya son un poquito más mayores, ¿no? Pero bueno, ya lleva Javier unos cuantos años ordenados. Entonces, bueno, pues es que como no hay referentes, en nuestra parroquia no había diáconos, es decir, y entonces, claro, Javier era para muchos pues su pediatra, para otros era el padre de María, es decir, que... Claro. Entonces, los chicos al principio, pues, bueno, pues no deja de ser algo pues que les cuesta encajar, ¿no? Pues es mi padre, pero vamos, es mi padre ahí revestido y es mi padre igual cuando va con los vaqueros, o sea, y me va a recoger al deporte, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante también cómo lo van viviendo los chicos, ¿no? En nuestro caso, nuestros hijos se han implicado, ellos entienden que esto es importante para nosotros como familia. Nosotros hace unos años hicimos un campo de trabajo y nos llevamos a las pequeñas, bueno, no eran tan pequeñas en ese momento, ya tenían 16 años, es decir, que hicimos ese testimonio familiar, pues porque es algo natural en familia, que lo vivimos como algo más como algo integrado, pero sí que es verdad que lo que ahora es absolutamente normal para sus amigos, para los chicos, pues tuvo su proceso en que no era tan sencillo, ¿No era tampoco tan sencillo, para mí. incluso confuso? Confuso. ¿Os han llegado a confundir? Sí, ¿Os ha llegado a pasar? Claro, tenemos muchísimas ¿sí? anécdotas, muchísimas A ver, anécdotas compartid de, alguna. pues no sé, hubo un momento en que las niñas eran también monaguillas y tal, y entonces estaban con Javier, y yo me sentaba, claro, yo al final terminaba sentada sola en el banco, ¿no? Y entonces yo ya Claro. decía, pues que este chico, fíjate qué mala suerte ha debido tener, pues debe ser que ya se ha separado y se ha metido cura. O, ¿cómo se parecen las niñas a este que es sacerdote? O sea, es decir, hay muchas anécdotas, pues bueno, pues porque, o a veces un poco escandalosas, ¿no? Pues claro, Javier, cuando salíamos de la parroquia, sale del templo, vuelve a su look natural y me coge de la mano, ¿no? Entonces hay quien nos mira como diciendo, a ver, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo ¿no? encajo yo Sí. Entonces, bueno, al final, pues la comunidad va entendiendo, nosotros hacemos una intensa vida pastoral, sobre todo con los jóvenes, y ellos van entendiendo que ya es algo normal, en la parroquia es algo normal que esté Javier, el diácono, y que la familia estemos por allí también. O sea, se ha normalizado. Eso es genial, porque ya empiezan a haber referentes, ¿no? Es verdad, nosotros sobre todo tenemos una especial sensibilidad por lo social. Y entonces ahí tenemos un campo de trabajo en el que también es muy fácil integrar a la familia. Claro. Sí. Oye, ¿y en vuestra familia? En vuestras familias respectivas, cuando esto se plantea, bueno, no es cosa de hoy a mañana o me ordeno en un par de años, ha sido un camino, habéis contado, de 13 años, entre discernimiento y formación, pero esto, ¿había referentes en vuestras familias de origen o tampoco? No. El Belén y yo nos conocimos en una parroquia, en el grupo de jóvenes, trabajando con jóvenes, yéndonos por ahí a hacer Pascuas y Peregrinaciones, convivencias. Sí, y trabajando mucho ahí en la pastoral juvenil y bueno, pues sí que realmente éramos novios de ese tiempo de parroquia, ¿no? Bueno, también nuestras familias son religiosas, también pues, lo hemos vivido de nuestros padres, pero no había ningún referente ni así religioso. Sorprendidos, sí, al principio sorprendidos. Claro. Lo que pasa es que nosotros, o sea, yo lo que veía desde hacía ya años cuando Javier empieza a sentir esta emoción y esta vocación, es que a nosotros nos faltaba encajar una pieza de nuestro puzzle familiar, ¿no? Entonces, pues ese discernimiento que Javier hace durante años, que tiene sus vértigos y sus momentos, ya llegamos a un momento en el que dijimos, esta pieza que nos falta hay que colocarla, que es el diaconado. Y que no hay que tener miedo a cómo lo vamos a vivir, sino que en el día a día lo iremos viviendo, pues como muchísimas otras circunstancias de la familia.
sea, bueno, que van surgiendo y que hay que vivir desde la confianza y después es todo muchísimo más sencillo de lo que parece. La conciliación. Entonces hay puntos de conciliación, lo que contábamos también en la ponencia, que son importantes. Por ejemplo, el tema de la vida social. Nosotros entendemos que, por ejemplo, el hecho de que el diácono esté casado le convierte a que vive inserto en una familia y la familia es un observatorio de la realidad. Entonces, llegan encima de la mesa muchas cosas muy diferentes, muchos temas que nos traen los chicos, que nos traen nuestras familias, es decir, que son realmente tomar el pulso a la realidad. Eso nos hace estar muy arraigados en el presente, pero con una dimensión de una mirada de Dios, ¿no?, hacia los demás. Como un poco como nosotros hemos entendido que éramos el uno para el otro, pero los dos para los demás, como siempre creímos que tenía que ser nuestro matrimonio. Javier, ya por último, no tenemos mucho más tiempo. ¿Qué les diría? Bueno, pues yo creo que más que les diría, decir que Javier escribió un libro sobre el diaconado permanente que puede ayudarnos a descubrir esta realidad que en nuestra diócesis, bueno, pues desde el mes de junio ha quedado instituida, pero de la que tenemos muy poquitos referentes. A ver, el libro se escribe con la idea de poner el ministerio en la calle. Te voy a decir que yo soy un enamorado del diaconado permanente, o sea, la gente que me conoce pues lo sabe, ¿no? Dice Monseñor Blázquez que se es llamado, es una vocación, y insisto que es una vocación diferente a la sacerdotal, se es llamado y se es enviado, ¿no? O sea, y eso lo hace el mismo Señor. O sea, nadie se elige a sí mismo, nadie, bueno, pues me gustaría, no, o sea, te sientes llamado y te sientes enviado. En ese camino escribimos este libro con la idea de poner el ministerio en la calle para que sea conocido, para que sea querido, ¿no? A la diócesis de Toledo yo le decía que no tenga miedo, que es un aire del espíritu, ¿no?, para renovar la fe, precisamente allá donde muchas veces se va perdiendo, ¿no? O sea, en los ámbitos donde otros ministros ordenados no llegan, el ámbito laboral, el ámbito económico, el ámbito social, en diferentes sitios, pues el Espíritu sopla para que allí también haya ministros que puedan llevar la palabra de Dios y puedan vivirlo con su vida, ¿no? Yo creo que es una gracia importante en este cambio social que estamos viviendo en el siglo XXI, donde a Dios se le va quitando de los criterios del mundo, ¿no?, para poder hacerle presente allí, ¿no? Que no tenga miedo al diaconado. O sea, el sacerdocio brilla por sí mismo, el celibato sacerdotal es un bien increíble para la Iglesia, pero a su lado hay otras personas que son llamadas a un servicio distinto en medio de la comunidad y es una gracia para la Iglesia poder compartir todo, ¿no? Poder ser complementarios, ¿verdad? Que sí, que en ningún supuesto. momento vienen a quitar nada ni a desplazar nada. Pues muchísimas gracias, Javier Belén, por estar con nosotros, por acercarnos a esta realidad con vuestro ejemplo, vuestro testimonio como familia, pero viviendo el diaconado permanente, yo creo que todos, en definitiva, Belén. Se ordena él, pero bueno, tú lo has dicho, estabais detrás vosotros también. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.